Tu dinero en acción, episodio 102. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos al episodio 102 de nuestro podcast, el primero de la cuarta temporada que vamos a dedicar a resultados empresariales. Tras el episodio más colaborativo que tuvimos la semana anterior, en el que tratamos el consultorio, todas las dudas de la audiencia, en el que me ayudó mi compañera Nildes Abella, volvemos a un formato habitual en el que participo yo solo. Vaya por delante que ese formato, tanto a mí personalmente como sobre todo todas las reacciones que hemos obtenido de la audiencia han sido muy positivas y ya estoy tratando de convencer a Nildes para que participe conmigo en más episodios. Incluso se me ocurre que estos episodios de resultados empresariales podríamos hacer una especie de formato en la que ella también pueda participar. Ya veremos en próximos episodios cómo podemos ir montándolo. Pero bueno, dado que estamos con una carga importante de trabajo esta semana porque tenemos la reunión anual del fondo y pues la presentación también de la ficha trimestral y yo tenía que hacer el podcast, pues la he liberado a ella de este quehacer del podcast y me vuelvo a encargar yo solo. Bien, vaya por delante que las reacciones, como decía, han sido muy positivas. En general, todo el mundo nos ha enviado su feedback sobre lo bien que lo ha hecho Nildes para no estar acostumbrada a todo esto de hablar en público y ser una persona pues bastante más introvertida y tímida que yo. Le doy la enhorabuena desde aquí por animarse a participar conmigo y ya la he animado internamente también. Le he ido mandando todo el feedback que recibimos tanto a través de WhatsApp de partícipes del fondo como a través de redes y distintas plataformas para animarla y ver pues, que ella vaya viendo que lo hace muy bien y que se anime a futuros episodios. También hemos tenido algunos comentarios sobre la configuración de la cámara y el audio de ese episodio, sobre pues que el sonido no se escuchaba tan limpio como cuando grabo yo solo con el micro delante y que el encuadre de la cámara pues que se movía bastante, ¿no? Bueno, agradecemos también ese tipo de comentarios constructivos porque nuestro ánimo como siempre es el de mejorar siempre, pero bueno, he de deciros que yo no sé si me puedo definir a nivel de cuestiones técnicas como esas. A mí además que me gusta mucho la música y escucharla con buena calidad, podría decir que soy perfeccionista o casi que rozo el TOC sobre ese tipo de cuestiones y básicamente eso me lleva a que yo solo veo los fallos, es decir, las partes buenas como que ya doy por hecho que se tienen que hacer bien, pero me fijo mucho en los fallos y estuvimos mucho tiempo haciendo pruebas para grabar ese episodio y ese fue el mejor resultado que pudimos conseguir con los medios técnicos de los que disponíamos. De hecho, cuando ya nos vimos que llevábamos varias horas haciendo pruebas con las diferentes cámaras que teníamos, y de hecho la cámara que tenemos es 4K, o sea que al final hemos hecho una inversión tanto en eso como en nueva iluminación, etcétera. Incluso compramos unos micros para poner en pinza en la solapa para poder grabar entrevistas tanto fuera a futuro como aquí, pero que estemos por separado y sin cables. Y el sonido era bastante peor que con el del micro por cable y los diferentes encuadres que tratamos de hacer. En ningún caso conseguimos nada mejor que eso. Somos conscientes de que ha habido ruidos porque al ponernos más separados para hacer una conversación que no es delante del micro uno al lado del otro como muy cerquita como estoy haciéndolo yo ahora mismo, pues tenía que ser una conversación en la que teníamos que estar un poquito más separados y lógicamente para eso, para que se escuche razonablemente bien, hay que aumentarle la ganancia al micro, esto que tengo aquí detrás,
y que tan pronto lo aumentas un poquito, cualquier ruido, cualquier toque que hacíamos en la mesa, cualquier cosa que movíamos se escuchaba muchísimo más. Somos perfectamente conscientes de todo eso y yo me quedo con el balance positivo de que la participación de Needless ha sido muy buena y la reacción de la audiencia ha sido muy buena, y tenemos además el espíritu, el afán de superación de que esas pequeñas cositas que son todavía mejorables las mejoraremos. También he de decir aquí que, y esto ya lo he dicho en alguna ocasión pero quiero insistir en ello, nuestro fin no es el podcast, es decir, nosotros no somos podcasters, youtubers, instagramers, etc. Entonces, nuestra posible competencia con gente que se dedique las 40 horas de la semana a ello, tenga un estudio específicamente para ello, unos medios técnicos en los que ha hecho una gran inversión y en los que todo su cometido semanal sea la perfección técnica del episodio, el sonido, hacer shorts para viralizarlo en redes o traer a invitados pues muy mediáticos o que se puedan hacer virales a su plataforma para que así se dé a conocer el podcast, porque a través del podcast pues pueden luego monetizarlo, sea vía publicidad, anuncios, venta de cursos, cualquier otro, o patrocinadores en el propio podcast, que nosotros ya hemos dicho desde aquí que nunca lo vamos a hacer. Pues claro, nosotros a nivel técnico, cuando tenemos todo el resto de horas de la semana a dedicarnos a lo que es nuestro trabajo, que es las inversiones de nuestros clientes, pues nos haríamos un flaco favor si nos obsesionamos con alcanzar un nivel técnico como el que pueden alcanzar las personas que están dedicadas en cuerpo y alma a ello. Pero, dicho lo cual, nunca vamos a cruzar esa frontera de que el podcast nos lleve demasiado tiempo y para nuestros partícipes creo que, entre los cuales además nosotros nos encontramos y por el bien de nuestro propio dinero y del futuro de nuestro negocio, creo que debemos centrarnos en otra serie de cosas. Si bien creemos que estamos mirando ya pues algún tipo de cámara que podamos mejorar tanto el encuadre como también el sonido, con a lo mejor 2 micrófonos que se puedan conectar directamente a la cámara, porque como os digo, dado que la reacción ha sido muy positiva, mi afán o mi espíritu es que nosotros pues podamos hacer podcasts en los que no solo esté yo, ya veremos si a futuro incluso con más personas que Needless, porque creo que son más enriquecedores, son más dinámicos y creo que aportan más en general, no solo a nivel de consultorios, resultados, entrevistas, incluso aprovechando diferentes espacios que tenemos aquí en la oficina, en los que también hicimos pruebas, pero era ya completamente imposible trasladar el equipo, la cámara, etc. Y creo que haciendo un par de inversiones adicionales, y ahí nos vamos a quedar porque al final los equipos técnicos cuestan un dinero y ya estamos llegando al tope de donde queremos llegar para la calidad del podcast, pues sí que pensamos que pueden hacerse un par de mejoras para que incluso esos episodios más participativos puedan ser todavía mejores. Dicho lo cual, agradecimiento y explicación de los problemas técnicos a todos los comentarios que hemos recibido de la audiencia, vamos con la chicha del episodio de hoy, que es el episodio de resultados. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy es el primer episodio de resultados empresariales de la 4ª temporada, que es el número 24 que dedicamos en la historia del podcast a resultados empresariales. Y vamos a hacer un repaso como aún la chicha gorda, lo que es el core de la presentación trimestral de resultados o la campaña de resultados de nuestra cartera. Va a empezar ahora a finales de enero, principios de febrero. Tenemos unas cuantas compañías que todavía no habíamos comentado, que las habíamos dejado pendientes de pues noviembre, diciembre, porque presentan con un calendario diferente, y algunos trading updates o resultados de las más madrugadoras pertenecientes al 4º trimestre de 2024. Entonces, ¿qué vamos a comentar hoy? En el episodio de resultados de hoy hablaremos sobre Inditex y una posible pregunta abierta de si llega ya la normalización a su negocio. Hablaremos también de Adobe y por qué puede estar impacientándose el mercado y si existe un motivo para que el mercado tenga una reacción negativa a unos resultados aparentemente bastante buenos. Hablaremos sobre Games Workshop y cómo sus resultados están superando de largo las expectativas del mercado. Haremos una actualización de Diploma y Judges Scientific, que han presentado trading updates de lo que ha sido su cierre anual. Y cerraremos con la primera compañía que ha presentado ya de las grandes tecnológicas el cierre completo al 4º trimestre de 2024, que es la más madrugadora, que ha presentado concretamente ayer por la noche, que es Netflix, y de cómo se ha despedido a lo grande de un KPI histórico. Entonces, yendo con ello, empezamos con Inditex, que es la señorísima, la mama, como digo yo, pues no solo por su historial, por su tamaño, por su ejecución y por el cariño que le tenemos al ser una compañía pues que tiene su sede a escasos kilómetros de donde yo me encuentro,
Y la reacción del mercado a los resultados de Inditex fue bastante fría y creemos que pues, fue con motivo, porque quizá sin ser un mal trimestre lo que presentó Inditex, podríamos decir que desde que nosotros invertimos en la compañía hace ahora ya 3 años, posiblemente haya sido el trimestre que a mí me dejó más frío. Es verdad que es un negocio que ya venía de estar en una fase madura y que pues, las tasas de crecimiento post-COVID en algún momento tendrían que normalizarse. Y bueno, pues el top line, lo que son las ventas, se han ralentizado nada grave, unas cuantas décimas secuencialmente desde el trimestre anterior, pero sí que es verdad que frente a las estimaciones de los analistas, el miss o los resultados por debajo de lo que se esperaban cuando tú aíslas el trimestre, porque Inditex siempre va dando 3 meses, luego te da 6 meses, luego te da 9 y luego te da 12. Si tú quieres aislar lo que es la información nueva cuando te presentan los 9 meses, pues tienes que hacer todos los números de quitarle los 6 meses anteriores, porque no presentan trimestre por trimestre aislado, ¿no? Entonces, cuando aíslas el trimestre, sí que es verdad que los resultados pues se quedan bastante por debajo de las expectativas de los analistas, que le daban más 8,7% y presentan más 6,8%. Son casi 2 puntos de crecimiento porcentual de resultados o de crecimiento en ventas por debajo de lo que esperaban los analistas, ¿no? Entonces, bueno, teniendo 3 puntos en contra de la divisa y parece que las primeras semanas del trimestre de diciembre dicen que vienen más 9% cuando históricamente en los últimos trimestres habían dicho que las primeras semanas del trimestre que ya estaba corriendo venían más o menos al 11%, parece que hay una pequeña ralentización ahí y que, bueno, pues si sobre 9 que comentan sin divisa le quitas los 3 puntos de la divisa, parece que teóricamente pues, van a hacer en torno a 6% en el trimestre que ya está corriendo, que se cierra ahora 31 de enero y que lo presentarán pues, en febrero o marzo. Y entonces eso sería pues, un crecimiento secuencial los últimos trimestres del 8,7, 7,1, 6,8 y parece que 6. Entonces ahí es donde el mercado ve, oye, esto ya vuelve a sus tasas maduras, con una expansión de múltiplo importante que había tenido Inditex y con un rally muy importante de la acción, pues motivo para que se enfríe un poco y venga el castigo, ¿no? Entonces, bueno, en general a mí no me preocupa demasiado. Creo que, bueno, pues es una compañía que es verdad que, pues claro, cuando tú vienes desde mínimos de COVID, la cotización a 19-20 por acción, y desde nosotros construimos la posición en torno a 27-28, pues desde nuestro precio medio se ha duplicado una compañía teóricamente madura como Inditex, y desde mínimo se ha triplicado pues en tan poco tiempo, es razonable pensar que pueda tener sus saltos por el camino, ¿no? Entonces la reacción pues es completamente esperada ante unas perspectivas ya de algo de ralentización, sobre todo cuando pues los últimos datos que habíamos tenido de Spending Pools, de Adobe Analytics, etcétera, de la campaña tanto del Black Friday y las vacaciones en Estados Unidos por Acción de Gracias como de Navidades, pues eran bastante alcistas, hablaban de datos de consumidor muy sano, y Inditex siempre suele crecer más que la media de consumo, porque no olvidemos que es un negocio que araña cuota a sus competidores, ¿no? Entonces, claro, pues el mercado dice, había subido bastante la acción las semanas previas porque los datos parecía que invitaban a pensar que Inditex podría tener incluso una aceleración, eso no se produce, entonces viene el castigo. Bien, no debemos olvidar que la penetración de Inditex en los mercados en los que vende sus productos es todavía muy baja. Ellos hablan de que tienen una cuota de mercado del 2% en los mercados en los que tiene tiendas, ¿no? Con lo cual es minúscula. Al final todos necesitamos vestirnos y si podemos hacerlo con una moda, digamos, que esté de actualidad, digamos, a un precio razonable, pues las probabilidades de que Inditex, si lo siga ejecutando como ejecutan, que es muy bien, siga arañando cuota, pues son bastante altas, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente el trozo más gordo de la TIR, hablamos de una compañía en la que nosotros esperamos hacer, pues Inditex crece históricamente al 6-8% más el dividendo, nosotros en Inditex no podemos esperar obtener más de un 10 o un 12%. Claro, pues es que a nosotros Inditex nos ha hecho una TIR desde que invertimos a principios de 2021, que justo ahora va a cumplir 4 años, del 17% anual compuesto, y no la compramos perfecta de precio, porque después de todo el COVID estaba rebotando ya fuerte y nosotros ya vimos que venía toda la reapertura de tiendas y que los márgenes se le iban a expandir mucho y que el online era muy bueno para su negocio además también. Entonces pues ya la compramos a 27-28 y aún volvió a mínimos en toda la caída de 2022, ¿no? Sin haberla comprado con el timing perfecto, claro, una TIR compuesta de casi el 20% en un negocio como este, pues es quizá más de lo que esperaríamos. Entonces consideramos que en el entorno en el que está ahora mismo,
pues es razonable una posición más pequeña. De hecho, nosotros hemos ido haciendo ventas progresivas conforme el potencial que le veíamos era más reducido. Pero sí que es verdad que pues, una compañía como esta, que la conocemos tan bien, con una ejecución como la que tiene, que no solo es de sus directivos, es que tú cuando hablas con la plantilla de Inditex, el tesón con el que van a trabajar y cómo sienten suya la compañía, pues te deja muy tranquilo en el día a día de que pues, estás en buenas manos, ¿no? Entonces, bueno, siendo una compañía que posiblemente crezca un poquito menos, pero con un dividendo muy bueno para una posición que era pequeña o digamos mediana tendiendo a grande y ahora que es pues mediana tendiendo a pequeña, nos parece muy razonable para monitorizarla a lo largo del tiempo y seguirla e ir cobrando dividendos conforme va arañando un poquito de cuota a nivel mundial. Entonces, bueno, quería hacer aquí una última reflexión sobre Inditex, de ese trozo tan importante de la TIR que nos ha hecho de golpe, por un comentario que recibí en Twitter que me decía, joder, pues la verdad es que menudo acierto comprar Inditex cuando estaba tan deprimida, increíble que después de 10 años prácticamente plana, ahora la compres y te haga esto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Claro, Inditex cuando se empezó a ralentizar su crecimiento entre 2013 y 2015, la compañía venía de ser una típica compañía quality growth que el mercado la valoraba a 30 y pico veces de beneficios y estuvo pues languideciendo desde 2013-2015 hasta el post-COVID, que pues básicamente había llegado a 35 y en el COVID estaba a 20 y por ahí se había estado moviendo. O sea, llevaba 8 o 10 años que con movimientos muy fuertes, pero prácticamente sin generar valor. Generar valor o, digamos, sin componer la acción. Y claro, cuando tú, una compañía después de tanto tiempo, de repente coge y hace pues por 2 o por 3 y te hace toda la TIR de los últimos 10 años en 3, pues digamos que como inversor, pues no haber tenido el costo de oportunidad de esperar todos esos 10 años y cogerla de golpe cuando te haces ese tramo o ese rally alcista, pues para tus retornos anualizados, pues es muy bueno, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión quiero hacer sobre esto? Hay una frase que la dijo Cathie Wood, la de ARK, que bueno, pues es muy criticada porque invirtió en Hypergrowth, luego le vino toda la caída del 22 y hace comentarios de que Tesla va a valer 30 trillion, y dice cosas que son, pues para decirlas públicamente, cuando gestionas un fondo, pues son un poco barbaridad, ¿no? Y hay un vídeo que lo repiten bastante los bullies de Tesla, que es sale Cathie Wood diciendo no debemos olvidar que cuando una compañía está lateralmente mucho tiempo y rompe de manera alcista, dice algo así como the longer the base, the bigger the breakout, que es cuanto más larga sea la base, más grande es la rotura alcista, o más potente o más recorrido tiene la rotura alcista. Esto que parece una cosa así de análisis técnico de los que pintan rayitas en gráficos y demás, tiene un trasfondo que es muy aplicable a lo de Inditex y creo que se debe hacer una reflexión para otras compañías, que es los gráficos al final representan los movimientos de las acciones y las acciones representan la realidad fundamental, no a corto plazo, pero como decía Buffett, vuelvo a la temporada de las citas de grandes inversores, a largo plazo el mercado es una máquina de pesar. Con lo cual, la acción va a ir reflejando, a lo mejor con ineficiencias que no lo sigue de manera exacta a corto plazo, pero si tú miras las tendencias del flujo de caja por acción y los CPS, beneficios unitarios por acción, a largo plazo las acciones, las cotizaciones terminan siguiendo esa tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué es the longer the base, the bigger the breakout? Al final, ¿qué significa esto? Las probabilidades de que una compañía como Inditex, con la ejecución que tiene, con independencia de que el crecimiento se ralentice en una fase como 2013-2015 hasta 2019-2020, haya seguido trabajando de manera interna, mejorando sus procesos, aumentando su capacidad logística, mejorando su cadena de suministro con proveedores para conseguir suministrarse más localmente en periodos más inflacionistas y evitar costes de transporte, haya mejorado sus capacidades para poder vender online, adaptando todas sus tiendas para poder hacer la entrega de pedidos y las devoluciones, que es una ventaja competitiva muy importante, y que esas mejoras se estén produciendo bajo el capó y el mercado, cuando se ralentiza el top line, tarde tiempo en reconocerlo, y cuando de repente viene un boost o un catalizador tan fuerte como el COVID, que todo el mundo se encierra y empieza a pedir online, y viene la reapertura y todo el mundo actualiza su armario de 2018-2019 porque cuando vuelve post-pandemia necesita, y entonces venga en la acción la generación de valor, ahí ya hablamos de valor, no de precio,
que se estuvo produciendo los 10 años previos de golpe es muy alta. Es decir, ¿esto quiere decir que Inditex todo el valor que a nosotros nos ha dado la acción lo ha generado entre 2021 y 2024? Ni muchísimo menos. Nosotros lo que hemos cogido es la convergencia del precio de la acción con todo el valor que se había generado los 10 años previos. Y esto es una reflexión muy importante de bigger the base, de longer the breakout, para que en el futuro seamos conscientes de que cuando encontremos una compañía que esté haciendo mucho trabajo bajo el capó, pero la acción no lo haya reconocido, las probabilidades de que cuando venga el catalizador obtengas toda tu TIR de golpe, y eso es muy bueno como inversor, son altas, y eso son situaciones asimétricas en los retornos de desinformación del mercado que debemos intentar encontrar. Pasando a la siguiente, Adobe. Adobe es una compañía en la que parece que el mercado se está impacientando con unos resultados que no son para nada malos. De hecho, los resultados de Adobe a mí me parecieron, cuando yo miro siempre los resultados que siempre digo, pongo el teléfono en modo avión, me desconecto de todo, cierro WhatsApp, etcétera, y solo tengo mi página de relación con el inversor de la compañía, la publicación que acaban de hacer, las estimaciones de los analistas, cómo venía creciendo los últimos trimestres, qué se esperaba para los siguientes trimestres, me lo leo todo, digo, ¿qué tal es esto? A mí me pareció que era bastante bueno. De hecho, la métrica que más mira el mercado en Adobe, que es el nuevo ARR que has captado en el trimestre, que es cómo van a crecer tus ventas recurrentes, o sea, cuánto de venta recurrente estás captando ese trimestre, y la guía que das para el siguiente trimestre incluso superaba la cifra que habían guiado el trimestre anterior. Y la guía de todo 2025 era exactamente como lo que esperaban los analistas. Entonces, claro, yo después digo, bueno, pues estará 2% arriba, 2% abajo. Y la voy a mirar y estaba como menos 15 abajo, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a darle vueltas y digo, bueno, ¿qué puede estar viendo el mercado? ¿Cuáles pueden ser los miedos del mercado? Porque claro, si dices, no, es que Adobe estaba exigente para ser una compañía que está creciendo a doble dígito bajo y ya sin mucha expansión de márgenes, o sea que básicamente el EBIT, el flujo de caja, va a crecer de una manera muy parecida a como crezca el top line, pues claro, pues es una compañía que la compramos muy bien a lo que queríamos, que era 20 veces flujo de caja, pero claro, si se va a 30, 35 veces flujo de caja, como no se acelera el crecimiento, pues estaba cara. Ya, pero es que si estaba cara, lo estaba el día anterior a los resultados también, con lo cual no me termina de mover la aguja ese argumento para decir, vale, no, es que estaba muy exigente, entonces cae. Tiene que haber algo nuevo en la presentación de resultados que digamos, bueno, pues por eso cuando presenta cae un 15% frente al día anterior, que el mercado ya con toda la información que existía la estaba valorando bien. Y en realidad, leyéndote la conference call, hay una pregunta que básicamente es todos los miedos que puede tener el mercado, resumidos en una sola pregunta. Y es una lista que dice, bueno, en vuestra conferencia telefónica, en vuestras declaraciones, mostráis un gran entusiasmo por el ritmo de innovación. Hemos oído ese entusiasmo de los profesionales creativos. Bueno, pues los inversores parece que no están tan entusiasmados con este entusiasmo que vosotros mostráis. Y yo, pues lo que estoy viendo con todo el tema de la IA, que estáis hablando de cuántas cosas estáis haciendo y cómo os estáis poniendo las pilas, lo que estoy viendo es que en las cifras que presentáis veo esa falta de aceleración. Entonces, toda esa innovación que decís que estáis teniendo, esas nuevas vías para monetizar, esas subidas de precios que habéis practicado, pero el crecimiento en la dirección equivocada, ¿hay algo en la ecuación que yo me esté perdiendo? O sea, tenéis en el cubo, tenéis fugas. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta le está diciendo, mira, sí, le estáis ejecutando muy bien, estáis subiendo precios y todo lo que queráis, pero ¿por qué no se acelera el crecimiento? ¿No será que la IA os está quitando clientes que de repente dicen, mira, es que ya no necesito Adobe para hacerme estas imágenes, estos textos, etcétera, con pagarle a lo mejor pues los 20 euros al mes que cuesta ChatGPT, etcétera, pues me quito, o incluso alguna de las herramientas gratuitas para usuarios pues más sencillitos, pues ya no necesito pagar esta suscripción. Ese es el miedo del mercado. El miedo del mercado es que ellos hablan de grandes innovaciones y de repente pues presentan un trimestre que es en línea, pero que la IA no está acelerando el crecimiento de Adobe, para lo cual el precio, que cotiza un múltiplo alto, exige que el crecimiento de Adobe se acelere, ¿no? Entonces, el CEO dice, bueno, pues el CEO contesta mucho bla, 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 pues sí, estamos haciendo. Y bueno, pues en general dice
aparte del bla 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 diciendo que cree que van bien y que están ejecutando bien, hay un párrafo que puede tener sentido, que es: nos tomamos muy en serio nuestros objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que puede haber algo de aceleración, pero la guía preferimos ser conservadores. Entonces, analistas temiendo que pueda haber fuga en el bucket, o sea, fugas en el cubo de clientes que se estén marchando y que entonces todas tus mejoras sean para quedarte o como estabas o crecer menos de lo que el mercado esperaba. Y el management parece que apuntando a que están siendo conservadores en su guía y que esa guía la terminarán superando. Entonces, en todo caso, yo deciros aquí, yo soy usuario muy sencillito de Adobe Acrobat, de la parte de documentación, digamos. También utilizamos algún tipo de herramienta para la edición del podcast, para el tema de sonido, de Adobe Enhance, etcétera, para el tema de sonido. Y la verdad es que estoy viendo tanto en Adobe Acrobat como en las partes más de vídeo, foto y sonido, estoy viendo que el producto mejora y que están implementando, incluso en las partes gratuitas, en el Adobe Acrobat, utiliza la IA, haz preguntas sobre este documento, resúmelo, etcétera. Incluso yo no utilizaba para ver los PDFs en el móvil la aplicación de Adobe y ahora la tengo instalada y funciona muy bien y te permite subrayar, guardar apuntes. Creo que están haciendo mejoras y de hecho el CEO está muy bien considerado como que es un gran ejecutor y que no paran, ¿no? Que como que son intensos en la ejecución, y creo que Adobe es una muy buena compañía, un buen negocio con buenos márgenes, con recurrencia, con muchas ventajas competitivas. Pero es verdad que esa pregunta sin responder que tiene el mercado ¿es la IA? Porque al final es a lo que se resume. La inteligencia artificial y estos desarrollos que se están produciendo, ¿son buenos para Adobe o son malos para Adobe? Nosotros a día de hoy esa pregunta la tenemos sin responder. Yo no doy una respuesta a ello y la tengo en cartera porque considero que es un muy buen negocio con un muy buen management, pero como tengo esa pregunta sin responder, tenemos una posición muy pequeñita, del 1,5%, que llegó a ser mucho más grande. La compramos muy baja, 200 y pico, y se nos fue a casi 600 y fuimos vendiendo en diferentes etapas. Conforme yo iba haciéndome esta pregunta y no tenía respuesta y llevábamos una TIR muy alta, pues yo fui bajando marchas porque pensaba que se había puesto exigente y que existía una asimetría bastante grande entre el precio al que cotizaba como buen negocio de software recurrente y altos márgenes. Pues yo decía, bueno, pues es que esto sí ya, como le pasaba a Inditex, etcétera, ya, pero hemos hecho una TIR, parte muy importante de la TIR, pero aquí sí que veo una posible amenaza. Posición pequeña y monitorizar. A nosotros ahora mismo, si termino respondiendo esa pregunta positivamente, no me importará tener que aumentar la posición en caso de que surjan oportunidades, pero si terminamos respondiendo esa pregunta negativamente y veo que Adobe es una amenazada por la IA, sea al precio al que está, un poco más arriba, un poco más abajo, con una posición del 1,5 vamos a poder tomar decisiones libremente. Así que, dudas del mercado y ya veremos cómo las va resolviendo en el caso de Adobe, y para nosotros pregunta todavía sin responder. Vamos con Games Workshop, que es una compañía que ha superado de largo las expectativas que tenía el mercado depositadas en ellas. Es verdad que aquí las expectativas del mercado son diferentes de las estimaciones de los analistas, porque los analistas aquí, hablando mal y pronto, siempre están a por uvas. Básicamente, en todos los últimos semestres, porque en las compañías británicas presentan cada 6 meses, en vez de cada trimestre presentan cada 6, básicamente los analistas aquí siempre le están dando un crecimiento del 2-3%, incluso hay periodos en los que le dan decrecimiento a Games Workshop en top line o que le dan plano en top line y una pequeña contracción de márgenes, caídas en EBT, ¿no? Bueno, Games Workshop, para el que no lo sepa, es la fabricante de las figuritas del hobby de Warhammer, que son unas figuritas de plástico con las que sus fans montan ejércitos y pintan las figuritas para hacer batallas entre ellos, tipo como juego de rol, batallas físicas en un campo de juego, y hay una gran cantidad de contenido y literatura sobre los orcos, los diferentes ejércitos, las diferentes batallas, los diferentes mundos, inframundos en los que se pelean, etcétera, etcétera, etcétera. No, sin alargarnos mucho más sobre el negocio de Games Workshop, que para que el partícipe medio de nuestro fondo de acción global lo entienda, creo que es suficiente. Estas figuritas se venden a un precio muchísimo más elevado de lo que les cuesta producirlas, y los clientes son muy fieles a la compra de nuevos ejércitos y nuevas figuras y nuevas colecciones que van saliendo. ¿De acuerdo? Bien, Games Workshop siempre ha estado con una cotización presionada, especialmente post-COVID, por la falta de visibilidad en el crecimiento. Es decir,
el mercado se preocupa sobre cuánto de grande es el mercado direccionable, cuántos aficionados a este hobby, como yo siempre digo, desde el mayor cariño a la palabra freak, que yo siempre digo long freak, o sea, nosotros en diversas posiciones que hemos tenido en el fondo hemos estado en su día en Paradox Interactive o en Games Workshop, y seguro que en el futuro tendremos más posiciones que suponen long freak. Son clientes, yo de hecho a nivel o de videojuegos o de música o de tecnología informática o de chat IRC hispano cuando era teenager, o sea, es que me considero en muchas facetas de mi vida, no tanto como los clientes perfil que aman el Games Workshop, que aman Warhammer, pero para mí el término freak es positivo, no es negativo. No lo digo como algo peyorativo, lo digo como algo con muchísimo cariño. Y para que os hagáis una idea, Henry Cavill, que es el actor de Superman y de Witcher, etc., es un fan declarado de Games Workshop, con lo cual, de hecho, pues es el que va a ser el actor principal de las series y películas que tienen un acuerdo para producirlas con Amazon en los próximos 2 o 3 años, empezar a salir contenido, ¿no? Este tío hiper fuerte, guaperas, etcétera, tal, o sea, el perfil de freak, o sea, es que es freak porque juega las figuritas, no por la parte peyorativa que se suele decir de los frikis, ¿no? Con lo cual, para mí, long freak total. Y este cliente, que aparte una parte importante de su billetera la dedica a su hobby, a su quehacer y a sus entretenimientos del fin de semana, es que es muy resiliente, se comporta bien ante las crisis, es un cliente de renta media o media alta que puede dedicar una parte importante de sus ahorros a su hobby. Es una maravilla, ¿no? Y que además pues es que no quiere comprarse las figuras de imitación del chino y tal, sino que quiere las auténticas de Warhammer que están patentadas, ¿no? Y además va allí a la tienda, juega con sus otros compañeros y paga lo que cuestan las figuritas. Y de hecho hay miles de memes por internet que ponen pues has descubrido Warhammer, estás en ruina, lo peor que te puede suceder, porque vas a entrar en una dinámica en la que vas a gastarte más y más y más dinero en montar cada vez un ejército mejor para las partidas. Bien, como siempre me voy liando, pero vamos al grano de lo que son los resultados. A finales de 2024, Games Workshop presenta un trading update diciendo creemos que vamos a hacer no menos de 260 millones en ventas en el core, o sea, en lo que es la venta de figuritas, y no menos de 30 millones en royalties. Royalties son los ingresos por propiedad intelectual que ingresa Games Workshop por vender sus derechos a franquicias tipo pues, videojuegos, películas, series, etc. Nosotros ya comentamos aquí que el videojuego de Space Marine 2 que salió en septiembre había sido muy bueno para el conocimiento del hobby. De hecho, yo estuve en octubre en Escocia y en la tienda de Edimburgo estuve hablando con los propietarios, no fue en la tienda de Edimburgo, fue en la tienda de Glasgow. Estuve hablando con el propietario de la tienda y me había comentado que desde el lanzamiento de Space Marine 2 habían visto un gran aumento del tráfico, que no habían sido capaces de atender muchos pedidos, que habían visto un aumento muy importante del interés por el juego de gente o bien que no lo conocía previamente o bien que lo había dejado hace años y que quería recuperarlo a partir de haber jugado a Space Marine 2, que fue un juego que tuvo mucho éxito. Vendió en sus primeros 2 meses más de 5 millones de copias, ¿no? Esto tiene un doble beneficio para Games Workshop y es que ingresa royalties, que son ingresos de alto margen porque prácticamente no le ocasionan coste, y además da a conocer más el hobby, con lo cual vende más figuritas, que es su negocio core. Bueno, pues no menos de 260 y no menos de 30. En total, no menos de 290 de ingresos en 6 meses y no menos de 120 millones de earnings before taxes. O sea, estamos hablando de un negocio que prácticamente convierte en earnings before taxes la mitad de lo que ingresa. Ahí vamos a lo de si los royalties son ingresos que van prácticamente todos en vena, las figuritas ya veis que con toda la red de tiendas, las fábricas que tiene, etcétera, las vende pues prácticamente a por 2 o incluso un poquito más de por 2 de lo que le cuesta producirlo y todos sus costes de estructura, ¿no? Entonces, presentan el trimestre, ahí ya las acciones dijeron, joder, pues es que otra vez dicen no tiene visibilidad y vuelven a presentar por encima de lo que se estimaba. Bueno, pues hacen 299, no 290, y 127, no 120. Esto implica que el core del negocio está creciendo al 14%, que es más de lo que se estimaba,
que los royalties están pasando de 13 que habían hecho en el trimestre comparable a 30, o sea, están haciendo casi por 3. En total las ventas crecen a casi el 21% y el earnings before taxes al 33%, pasan de 90 y pico a 127, con márgenes operativos que se van al 42%. Esto, importante decir aquí, en un periodo que era con el comparable más difícil de la historia de Games Workshop, porque en el semestre comparable del año anterior habían presentado la 10ª edición de Warhammer, que tiene ciclos de 3 años, básicamente. Entonces, cuando presentas la nueva edición, hay muchos coleccionistas que compran y es una caja cara, es decir, es digamos, un momento importante de actualización de tu ejército en el que tienes que hacer un gasto importante. Y en un año en el que no hay edición nueva de Warhammer 40.000, hacen esto. Y además, en el informe, en el report, es la primera vez que Kevin Roundtree, que es el CEO, tiene unos comentarios bastante optimistas, se le ve, no diría que eufórico, pero como muy positivo con las dinámicas que está viendo en el hobby. Y hablan de que en el mes de diciembre, porque Games Workshop cierra en noviembre, las ventas en diciembre van al 12% por encima, cuando en diciembre no ha habido ningún lanzamiento importante. Esto quiere decir que si sobre el año anterior, en diciembre, sin lanzamientos importantes, estás al más 12 y de repente llega el primer lanzamiento importante en enero y está sold out, vendido completamente en todos los países del mundo, implica que el juego ha alcanzado una nueva división. Implica que Space Marine 2 ha subido de división el juego y que sus ventas habituales de figuritas ya van a estar una escala de doble dígito por encima de donde estaban el año anterior, siendo un año difícil con Warhammer 40.000, a donde irán cuando presenten la siguiente edición de Warhammer. Entonces, claro, todo esto, pues todo lo que implica para el hobby, parece que el TAM sigue expandiéndose. El acuerdo de Amazon está por delante, o sea, esto lo ha producido un videojuego como Space Marine. ¿Qué producirán las películas o series que pueda lanzar Amazon? Entonces, bueno, pues lo mejor de todo es que Games Workshop siempre está a un precio bastante razonable para un negocio de estas características, que es como pues el Hermès de las figuritas de plástico, porque márgenes operativos del más del 40%, es quality y growth, porque al final es una vaca lechera que reparte todo el cash que genera en dividendos, pero con el top line creciendo al 12-14% y el earnings before taxes, que ya es la métrica total de valor para el accionista, creciendo a más del 30%. Vale, que lo compro, que los royalties no van a ser siempre tan gordos, pero es que Space Marine, desde noviembre, que presentaron, en diciembre y medio enero, ha vendido otro 1.000.000 de copias. Es verdad que ya no a los 60 de precio de salida, sino con descuentos a 40 y pico, etc. Pero que los royalties van a seguir entrando. Con lo cual, pues ponte que hagan, no sé, en vez de a lo mejor 127, pues que hagan 112, 115 en el segundo half. Pues esto se va a ir a 240, 250 millones. Entonces, claro, en post-COVID el mercado decía, es que no tengo visibilidad sobre el crecimiento que va a tener esto, porque la gente se ha encerrado a jugar y ha comprado mucho, y entonces ¿ahora cuánto va a crecer? Bueno, pues hacía earnings before taxes de 150 millones, capitalizaba 2.700, o sea, entre 15 y 18 veces, acción a 80 libras. A continuación, en 2023 decía, no, es que no tengo visibilidad en cuánto va a crecer, entonces no te pago más de un negocio con márgenes operativos del 40%, con esta propiedad intelectual, etcétera, no pago más de 15 y 18 veces. Ya, pero los earnings before taxes ya eran de 230. Entre 15 y 18 por market cap 4 billion, acción a 120 libras. Ahora mismo, el mercado dirá, bueno, ya, esto fue por el boost de Space Marine, pero no tengo visibilidad, ¿cuánto va a crecer? Pues entre 15 y 18 por, pues 230 o una cosa así, que el mercado está estimando que esto va a hacer, pues capitalización, digamos, en torno a pues 4 o 5 billion, pues ahí la tenéis, ¿no? En torno a 13 y pico que estaba. Y yo digo, bueno, esto creo que puede hacer en los próximos 12 meses, pues como os decía, en torno a 250, una cosa así, de earnings before taxes. Y si miras el múltiplo histórico, cuando el mercado se ha puesto más eufórico y menos, que no debemos olvidar que al ser una compañía británica, europea y de las medianas o pequeñas de nuestra cartera, con los tipos de interés como han estado, múltiplos más deprimidos, pues yo creo que es razonable, no a los 25, 30, 30 y pico veces que esto llegó a cotizar en su momento. Tampoco creo que esto sea un negocio que deba valer a 15 veces, pero en torno a 21, 22, que sería un yield, earnings yield inverso del, digamos, un poquito más del 4%, ¿no? Entre el 4 y el 5%, me parece que es muy razonable, ¿no? Pues eso serían 6 billion de capitalización, estamos hablando de 160
libras por acción, estaban a 13. O sea, al final nos volvemos a sentar y decimos, bueno, pero esto, vale, no tenemos visibilidad, pero es que vuelve a tener otro 20-30% de upside. Y mientras tanto estamos cobrando un dividendo del 4 frente al precio de mercado, del 6 frente al precio del que nosotros la compramos. Bueno, pues con Estados Unidos, que tiene un potencial de crecimiento tremendo, dicen en el informe que van a abrir 30 tiendas nuevas en Japón, que creo que Japón es de los países con más densidad de frikis por metro cuadrado. O sea, no sé cuántos millones de clientes potenciales puede tener Games Workshop en Japón. Me parece uno de los mercados más atractivos del mundo para que esta empresa crezca, y parece que lo van a hacer. Con lo cual, súper tranquilos con nuestra posición en Games Workshop, que la tomamos a un precio medio pues de 80 libras y va por 130 y pico, y parece que sigue teniendo potencial para aumentar, y que siendo una posición que en su momento pues era media del 3 y pico, pues ya va por casi el 4 y se ha metido de lleno en el top 10 de nuestra cartera. Entonces esas son las dinámicas que nos gustan de tomar una posición en la que nosotros nos podemos sentar a esperar y que le podemos dar mucho recorrido y que sean ellas las que se vayan ganando por méritos propios su peso importante en la cartera. Pasamos al trading update de Diploma y de Judges Scientific, que son dos compañías británicas que no han presentado resultados todavía definitivos, pero que presentan una actualización de cómo están yendo las cosas al cierre anual. Entonces, en el caso de Diploma, poquitas novedades. Aquí básicamente pues Diploma es un distribuidor de valor añadido, es decir, no son simplemente un almacén que tienen allí piezas, sino que aportan un valor de asesoramiento, de consultoría, de coger los productos de sus proveedores y enriquecerlos, digamos, para poder tener un perfil de márgenes mejor. No soy un mero commodity que tengo allí tornillos y cables a disposición de cualquiera, sino que hago una actualización de ese producto, una consultoría, una asesoría integral y hago un servicio postventa a mi cliente para que ese producto tenga unos márgenes mucho mejores y que la disponibilidad de inventario, si vendes elementos que son críticos para tu cliente, o un servicio postventa de que cuando se para una máquina necesita la pieza inmediatamente, que ese inventario que tiene Diploma, que es un distribuidor de valor añadido con alta cuota y alta penetración en Estados Unidos, porque en los últimos años su CEO ha hecho un hincapié importante en que las adquisiciones sean con exposición importante a Estados Unidos, pues básicamente Diploma es un negocio con márgenes operativos superando ya el 20%, que está pues muy por encima de los márgenes que tienen los fabricantes que le suministran a ellos las piezas, en un negocio pues poco intensivo de capital, con unas dinámicas de circulante que nos gustan bastante, es decir, que rentabilizan los inventarios que tienen a una tasa alta y que pues creemos que tiene unas posibilidades de reinversión adquiriendo a otros distribuidores, porque en una de las presentaciones ponen básicamente los huecos en blanco por geografía o por vertical que tienen y tienen potencial para seguir desplegando cash flow a tasas altas durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos una posición pequeñita, hemos aprovechado la reciente debilidad que ha habido a finales del 24, principios del 25 en todo este tipo de compañías que despliegan capital. Al irse los bonos otra vez, el rendimiento de los bonos en Estados Unidos a cerca del 5%, ha habido un poquito de presión, no digamos una debacle, pero una corrección técnica o digamos una corrección intermedia, y la hemos aprovechado, igual que habíamos hecho en agosto, para tomar la primera posición en Diploma a un precio que consideramos que era bastante bueno. Una compañía que está componiendo a más del 15% anual compuesto. 6 meses después nos la encontramos a un 5% por encima, es decir, ya se había ido un 20% por encima, viene la corrección y podemos tomar una segunda posición y completar ya nuestra posición estándar del 2 y pico por ciento, a lo que es solo un 5% por encima del precio al que tomamos la posición inicial cuando la compañía compone al 15%, es decir, podríamos decir que a lo que ha compuesto desde que tomamos la posición inicial, más barata de lo que tomamos la posición original, ¿no? Con lo cual completamos con la suerte de que a continuación presenta el Trading Update y crecimientos orgánicos del 7%. Esto implica que frente al crecimiento que traía la compañía del 6% en el trimestre anterior, implica aceleración secuencial, es decir, no año a año, sino frente a lo último que sabíamos, se acelera el crecimiento orgánico, lo cual es muy importante porque al final el mercado en este tipo de negocios, cuando tú tienes una empresa que vende cableado y sistemas de control para centros de datos en Estados Unidos, o una que vende fasteners, que serían pues sujetadores o sostenedores, serían realmente sostenedores, que son como tornillos pero de altas capacitaciones técnicas para fuselajes de aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando el sector de aviación y el sector de centros de datos y telecomunicaciones está
volando, semiconductores, etcétera, el mercado siempre está pendiente a ver si esas filiales que son grandes y además tienen márgenes por encima de la media de Diploma se pueden ralentizar y de repente tú dices que hay una aceleración secuencial en tu crecimiento orgánico, pues la acción otra vez de vuelta a máximos y con la suerte de que compramos justo en esa corrección para completar nuestra posición, con lo cual ya Diploma, aunque es una de las compañías que nosotros en las tablas de TIR que estamos poniendo en las presentaciones anuales no la incluimos porque al final la TIR de una compañía que te compras en 2024 y que te hace un 15 o un 20, cuando lo analizas y solo llevas unos meses en ella salen unas TIRs obscenas, ¿no? Desproporcionadas, y hay que esperar a que se vayan acumulando los años para que tú veas qué TIR estás obteniendo de manera real. Pero como pasó con Halma en su momento, o como pasó con MSCI, o como pasó con American Tower, ida, vuelta y ahora parece que otra vez ida, cuando tú eres oportunista al desplegar capital y eres muy paciente y tienes un negocio mirado, y nosotros cada vez comulgamos más con la filosofía de ser pacientes, tener un poquito de cash y cuando vienen horas bajas o pesimismo en un sector concreto, desplegar capital y ejecutar nuestra posición en ese punto en el que creemos que todo cuadra, que es el buen negocio, la calidad, el equipo gestor y el pesimismo del mercado para comprarlo a un precio en el que no solo compramos un buen negocio, sino que puede ser una excelente inversión, es decir, que nuestra TIR sea superior a lo que compongan sus fundamentales, porque la compramos al múltiplo que creemos que no solo tenemos red de seguridad de que no vamos a tener una compresión, sino que incluso podemos tener un poquito de expansión en el múltiplo a nada que mejore un poco ese pesimismo o que vuelva, no digamos un optimismo, pero digamos un sentimiento más normalizado, ¿no? Diploma es un caso muy claro de esto que os estoy diciendo, de que hemos sido oportunistas en las 2 veces que hemos invertido en ella y que creemos que la tenemos a un precio medio muy razonable para una compañía que compone a doble dígito muy alto. Y Judges Scientific, pues bueno, pues Judges es una compañía que lleva con nosotros desde 2018, con lo cual la conocemos bien y de repente, pues, ahora os voy a decir por qué y qué es lo que ha presentado, pues le meten un drawdown histórico que solo ha pasado 2-3 veces en su historia, una de ellas en 2008, con lo cual para que os hagáis una idea y un draw superior a lo que tuvo en COVID, de casi el 40%. La mandan de 12, bueno, son en peniques, son 12.000, que son pues como 120 libras, ¿no? De 120 libras la mandan a 74 libras. Es decir, una caída, pues eso, como os digo, del 40 y pico %. ¿Por qué? Judges tiene varias dinámicas que perjudican coyunturalmente, importante, coyunturalmente a su negocio. La primera de ellas es la recesión en China. Se aplaza la demanda. Si tú tienes un instrumental científico en un laboratorio, que es lo que vende Judges, y viene una recesión o el banco no te da una financiación o no sabes cómo van a ir las cosas los próximos meses, pospones un poco la renovación de ese equipo. Lo más importante de la demanda de Judges, que lo hemos visto, que es lo buenísimo que tiene conocer una compañía y sus dinámicas a lo largo de los años, por eso tienes la tranquilidad de que cuando conoces un negocio bien y las cosas que han ido pasando, sabes cuándo puedes aumentar exposición a ese negocio, porque sabes ver bien lo que es un problema coyuntural de un problema estructural. Y nosotros lo de Judges ya lo hemos visto en el Brexit. Cuando nosotros empezamos a analizarla en 2018, ya vimos que la caída que tuvo en el Brexit su negocio fue demanda embalsamada, o sea, una demanda latente que vino en 2017 y 2018. Subida de top line, aumento de márgenes. Viene el COVID. 2021-2022 vuelve esa demanda, crecimiento en top line, aumento de márgenes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Recesión en China, principalmente, y uno de los pedidos más grandes que tiene a lo largo del año Judges, que es de Geotech, que es una empresa de las más importantes que ha adquirido en los últimos años, que es unos servicios de coring, que es un tratamiento, digamos, un servicio que tienen que ir a alta mar con buques a hacer esas medidas geotérmicas bajo tierra para las empresas de gas, de petróleo, etcétera, que están principalmente en el Mar del Norte. En vez de entrar a finales de año, se había trasladado a principios de 2025. Claro, nosotros nos lo imaginábamos, pero el mercado tardó bastante en reaccionar. Y ellos salen en noviembre y dicen que sepa el mercado que nuestros beneficios van a estar por debajo de lo que estimábamos en 2024. Y el mercado la castiga. Cuando ya habían dicho que las probabilidades de que ese servicio o ese trabajo tan importante, ese proyecto importante se trasladase a 2025, tienes que saber que el 2024 entonces va a ser flojo si además le metes la recesión en China. Con lo cual, ¿qué esperábamos nosotros aquí? Y bueno, pues ¿por qué coyuntural? La demanda no se destruye, se aplaza. Bien, vendrá tarde o temprano. El proyecto de Geotech no entró en 2024, pero sí entra en 2025. Y tu base comparable de 2024 es baja, es decir, tuviste unos orgánicos malos, tu top line, tus márgenes fueron malos, y de repente en 2025 te viene todo junto, porque te viene el proyecto de Geotech
Ya veremos si en vez de un coring que se trasladó de diciembre a enero, hay 2 porque el de diciembre lo vuelves a hacer dentro de 2025. Posiblemente a lo mejor el de 2025 se traslada a 2026. Pero como mínimo sabemos que en el 25 vamos a tener 1. Y sabemos que la base comparable de 2024 es muy floja. Y sabemos que la recesión en China no va a ser eterna. Bueno, pues aumentamos en Judges a lo que creemos que es una caída histórica del 40% y se nos había ido al 3 y poco, 2 y pico, 3% de la posición, pues la hemos vuelto a subir un poquito porque creemos que en estos drawdowns importantes es una compañía en la que creemos que las posibilidades de que mejore el optimismo, que esa demanda embalsamada vuelva más adelante, que se vaya normalizando la recesión en China, que el coring entre en las cuentas y entonces tengas los orgánicos, la expansión de márgenes, el mercado la devuelva de un múltiplo de lo que pensamos que pueden ser 15, 16 veces de 2025 a lo que ha cotizado históricamente Judges desde que nosotros estamos en la compañía, que son 21 a 22 veces. Te venga todo junto, te la mandan de nuevo a máximos históricos y desde donde la hemos comprado, si la mandan a máximos históricos, es que es casi por 2 lo que podría hacer Judges solo con que se normalice su negocio. Una oportunidad muy, muy, muy buena de coger pues duros a 4 pesetas, no invirtiendo en una compañía nueva, sino aumentando un poco en una compañía en la que pues creemos que son problemas coyunturales, no estructurales. ¿Y qué dice David Cicurel en el Trading Update de Judges? Bueno, pues dice que el coring está en marcha. Sobre todo, la principal novedad que dice es que otros proyectos que se habían aplazado ya están en marcha en 2025 y van a contribuir notablemente a los beneficios de 2025. También dice que la conversión a cash, que había estado más baja, ha vuelto a niveles históricos de Judges. Esto implica que si la conversión a caja aumenta, deberían amortizar bastante deuda en 2024. Es decir, tienes conversión de beneficios o de EBIT a cash flow más elevada, tienes amortización de deuda y con un balance menos apalancado tienes otra vez posibilidades de hacer nuevos deals, de hacer nuevas adquisiciones. Entonces, pues parece que confirma un poco lo que pensábamos de no solo tienes el coring, sino que los proyectos y la demanda que había quedado atrasada se empiezan a entrar en 2025 y además aumenta la conversión a caja. 2025 pinta realmente bien. La reacción del mercado ha sido un poco tímida y pensamos que necesita más información de que el 2025 va a ser bueno, pero así como el ajuste importante que hubo en 2024 tuvo que esperar a leer el profit warning diciendo oye que vamos a ganar menos, pues yo creo que terminará reaccionando cuando diga oye que vamos a ganar más en 2025 y entonces pues reaccionará a la acción. Sigue bastante presionada, está más o menos en el nivel, quizá está de hecho un poquito por debajo de donde nosotros aumentamos, pues bastante tranquilos con esta posición histórica nuestra que conocemos bien y que además con un management que ejecuta de 10, ¿no? De hecho, para quien le interese, tenemos una entrevista con David Cicurel en el podcast que la podéis ver y para que veáis un poco cómo es uno de estos capital allocators que para nosotros es completamente extraordinario. Con lo cual, estos trenes que pasan de aumentar en una compañía de este tipo, pues creemos que son irrechazables, ¿no? Y entonces, pues vamos con la última compañía de la que quería hablaros hoy, que es Netflix. Una posición también que ya empieza a ser pues no histórica porque lleva desde pues, principios de 2022, o sea, acaba de cumplir 3 años sin cartera, pero que va camino de serlo. Y pues he de decir aquí, bueno, titulábamos cuando ponemos los capítulos Netflix despidiéndose de un KPI histórico a lo grande. Con esto queríamos decir pues que Netflix va a ser el primer trimestre de 2025 la primera vez que deje de dar la cifra de cuántos nuevos suscriptores ha captado. Ya llevan preparando al mercado durante bastantes trimestres sobre esta novedad porque consideran que con las dinámicas de publicidad, de incremento del ingreso medio por cada suscriptor y nuevas medidas que van tomando como los deportes en vivo, los juegos, etcétera, que la entrada de nuevos suscriptores no es tan fundamental para el crecimiento de los ingresos y los márgenes como todas estas nuevas iniciativas y que irán avisando de nuevos hitos que alcancen pues cuando llegan a 350 o a 400 millones de suscriptores, pero que estar dando cada trimestre la cifra cuando a lo mejor pueden tomar medidas como subo los precios, de repente pues a lo mejor se me ralentiza la entrada de usuarios, pero a continuación vuelvo a aumentar la calidad del contenido y vuelven a entrar. O ahora tomo una medida determinada en la publicidad, o ahora pospongo la recompensa para que entren más usuarios, o ahora menos. Es decir, introduce una volatilidad que para ellos han visto cómo le ha afectado en 2022
a la acción una simple mínima ralentización en la entrada de usuarios, pues para ellos, con la acción bajo presión, que es una compañía que también realiza puntualmente emisiones de deuda, etcétera, pues tener una acción tan volátil que te incrementa en momentos determinados tu coste de capital, pues para ellos es un perjuicio. Entonces han decidido eliminar esa volatilidad, no dando una medida que ellos consideran que no es una métrica fiel de la evolución del negocio a largo plazo. ¿Y por qué decimos que se despiden de ese KPI, ese Key Performance Indicator, o esa métrica clave para el negocio de Netflix a lo grande? Bueno, porque yo no sé cómo describir lo que ha presentado Netflix ayer por la noche. Mira que llevo tiempo viendo compañías y analizando aciertos, errores de nuestra cartera, compañías que presentan bien, compañías que presentan mal. Y de verdad, puse ayer un tuit, no tengo palabras para describir lo que acaba de presentar esta compañía. Nosotros, lógicamente, si invertimos en la empresa, somos optimistas acerca de las posibilidades futuras de que el negocio de Netflix vaya creciendo. Pero es que lo que acaban de presentar ayer es una barbaridad tan gorda, o sea, no sé cómo, no sé si están más 15% las acciones en pre-market hoy por la mañana. Bueno, me quedo sin palabras. En general, deciros que yo podía temer que con las estimaciones que había los analistas, os voy a decir un poco las cifras de suscriptores. Yo venía viendo, como hablando con compañeros, decía, bueno, como la parte final del año es muy fuerte normalmente y vienen con todo esto del Pass Crackdown, es decir, del ataque a las contraseñas compartidas. Y además en la parte final del año no solo tienen estrenos importantes como el juego de calamar, que ojo, se estrenó el 26 de diciembre, con lo cual cuando aumenta mucho la audiencia es posible que hayan captado nuevos suscriptores en diciembre, pero las 2 semanas siguientes, que son las de más audiencia, es posible que varios de esos suscriptores hayan entrado en enero, no en diciembre, pero seguro que algo del juego de calamar hay. Pero también hay una peli que se llama Carry On que lo ha petado, básicamente. Llevan 300 millones de horas de visualización. Pero es que además han tenido el combate de Tyson con Paul, que era un youtuber que se terminó haciendo boxeador profesional y que pelea contra Tyson en un evento retransmitido por Netflix, que solo hubo hate porque realmente los millones de conectados hicieron que el sistema petase. O sea, básicamente la plataforma de Netflix en el acuerdo de cloud con AWS no aguantó la enorme cantidad de audiencia que tuvieron y la gente dijo, joder, Netflix, qué mal, mañana va a haber un short porque está toda la gente buffering, el streaming parado, ¿no? Nosotros dijimos en segundo nivel que Netflix, con las capacidades que tiene, haya visto cómo sus sistemas no aguanten. Quiere decir que ha tenido tanta audiencia este evento y la posibilidad de que tanta gente se haya suscrito que no tenía Netflix para ver el combate. Creemos que esto es muy bueno para el negocio de Netflix. El mercado no tardó mucho en pensárselo y ese día no solo no cayeron, sino que subieron las acciones, ¿no? Pero es que además el día de Navidad emitieron 2 partidos de la NFL que tuvieron pues 30 millones de usuarios viéndolos cada uno de ellos. El partido de Paul tuvo como 60 millones de personas viéndolo a lo largo del mundo. Entonces, bueno, pues yo decía, pues en general creo que el trimestre va a ser bueno, pero las expectativas ya son de que sea bueno. Es decir, para que os hagáis una idea, vamos a hablar siempre de lo que es el cuarto trimestre de Netflix, porque es estacionalmente muy fuerte. Desde 2018, bueno, en 2013, 2014, Netflix era una compañía pues todavía muy pequeñita. En 2017 cierran con 110 millones de usuarios. En 2018 es una compañía pues que ya cierra captando 28 millones nuevos, 8 millones en el último trimestre. En 2019 capta otros 8 millones en el último trimestre, 27 en el año. En 2020 viene lo que es el boom y la posterior resaca, por la que nosotros pudimos comprar las acciones muy baratas. Y en 2020, para que os hagáis una idea, os voy a decir las cifras con todo el mundo encerrado en casa de los trimestres total pandemic, o sea, es decir, con todo el mundo en plena pandemia. Los trimestres más altos de la historia de Netflix fueron el primero de 2020, 15,8 millones, el segundo de 2020, 10 millones. Ahí en verano se ralentizó porque se adelantaron mucho las entradas y en el último trimestre, que es el más fuerte del año, 8 millones. Aquí empezaron los miedos del mercado porque en 2021 pues ya entraron 4 millones, 1 millón,
4 millones, 8 millones, para un total de 18, frente a 36 que habían entrado en la pandemia. Y a continuación viene 2022. La curva de crecimiento de los usuarios de Netflix no es que cayese, es que simplemente su pendiente hizo una mínima ralentización. Porque en 2022, en el primer trimestre, le cayeron 200.000 usuarios, recordaréis, tema de Rusia, guerra, etc., caída de las tecnológicas, miedo a recesión, etc. En la parte final del año de 2022 ya empiezan a entrar 2 millones, 7 millones en el último trimestre y salvan, viniendo de 36 millones, 18 millones y en 2022 hacen 8 millones en todo el año. El mercado manda las acciones de 700 a 150, 160. Esto es una caída del 80% en las acciones de Netflix. No voy a repetir aquí la enorme presión que pasamos cuando empezamos a comprar nosotros las acciones a 350, 360 y en el trimestre siguiente caen un 40% las acciones. Bill Ackman vende toda su posición porque dice que con todo lo de la publicidad y el password crackdown del ataque de las contraseñas compartidas no tiene visibilidad con el crecimiento de la compañía. Y entonces la empresa, nosotros vemos que es el acierto clave de nuestra tesis de Netflix, es ver cómo la compañía tenía un pricing power oculto con los 100 millones de personas que veían Netflix sin pagar. Entonces, ¿cuál es el acierto? El acierto es que creíamos que Netflix tenía un servicio muy sticky, que la gente estaba muy acostumbrada a verlo, y que cuando a la gente le dijese, oye, mira, que estar pagando 12 euros por la cuota de tus papás, pero que lo vean los 3 hijos en su piso de estudiantes, o se lo dejes a la hermana, etcétera, etcétera, eso es bastante injusto. Entonces, en vez de pagar divididos los 12 entre los 4 o 5 usuarios, estáis pagando 1,5 €, 2 euros cada uno, joder, ¿por qué no os animáis a pagarnos 4 o 5 euros cada uno con diferentes perfiles de usuario o con una nueva suscripción basada en anuncios que pues pagues una cuota mínima para que puedas tener este servicio cada uno en su casa y te vamos fomentando ya no lo puedes ver en este televisor, ahora tienes que enviar un código, oye, suscríbete, que tal y cual? Y entonces nosotros acertamos con que se va a reacelerar la entrada de usuarios y que Netflix es un gran negocio con un gran equipo gestor que ha visto cómo varias crisis no le afectaban o conseguían solucionar esas crisis y pensábamos que esa era, digamos, pues la menor de las que habían visto. Para quien le interese el capítulo original, hemos hablado de Netflix en diferentes ocasiones, he actualizado la tesis, pero la principal, que era cuando las acciones estaban bajo más presión, se llama Netflix integrando el entretenimiento global, la tenéis en uno de los capítulos del podcast, y entonces le entran a Netflix de 36, 18, 8, 29 millones de usuarios en 2023, ahí las acciones ya están volando, claro, 1 millón en el primer trimestre, 5 millones en el segundo trimestre, 8 millones en el tercer trimestre, 13 millones en el cuarto trimestre de 2023. Esa había sido la cifra más alta de Netflix desde la pandemia, que os dije que habían entrado pues 9 millones y 16 millones a principios de 2020. Y había sido el mejor cuarto trimestre histórico de Netflix hasta la fecha. A lo largo de 2024 empiezan a meter todos los eventos en vivo y empiezan a hacer eventos ya deportivos, vemos Fórmula 1, vemos golf, vemos tenis, etcétera, etcétera, y si continúan con el password crackdown del ataque de las contraseñas compartidas porque lo van haciendo por países, pero ya empiezan a decir, oye, vamos a dejar de dar esta métrica. Esto quiere decir, vemos que, pues oye, tenemos una pequeña penetración en un TAM que es muy grande, pero en algún momento el mercado empieza a estimar que aquí habrá una ralentización. Y vemos a lo largo del año 9 millones en el primer trimestre, datos muy sólidos para épocas estacionalmente bajas, 8 millones en el segundo trimestre, 5 millones en el trimestre de verano. Importante, el trimestre de verano del 23 habían metido 8,8. En el tercer trimestre de 2024 metes 5,1. Es decir, con trimestres comparables ya empieza a haber una ralentización en el password crackdown. Es decir, lo lógico sería pensar que si el año pasado hiciste 13 millones y te dicen en el guidance del trimestre anterior, mira, vamos a hacer más que lo que hemos hecho en el tercero, es decir, más que 5,1, porque el cuarto es estacionalmente alto. Y tú en los trimestres anteriores has visto que empieza a haber un poquito de ralentización frente a lo que fueron los trimestres comparables del 2023 y en el cuarto hiciste 13, más que 5, con algo de ralentización que se estima, menos que 13, ¿qué estiman los analistas?
y yo creía que era algo razonable. 9 millones. Es decir, oye, más que el anterior, pero menos que el comparable del año pasado. Pues más que 5, menos que 13, los analistas estiman 9. Y yo hablando con compañeros digo, bueno, a ver, sí, el evento de Jack Paul, salen datos de Antena diciendo que solo en el combate de Jack Paul y Tyson entraron 1, algo millones de usuarios. Bien, lo de la NFL, pues salen datos de empresas que se dedican a medir todo esto y hablan de que pueden haber entrado unos 600.000 usuarios, ¿vale? El juego de calamar, una de las series con mejor estreno de esto, 1, 2, 3, estacional, pues digo yo, mira, creo que puede ser razonable lo de los 9 millones. O sea, me parece que esa es la presentación que yo he cogido de Netflix más, digamos, mixto, con sentimientos más, y dices, bueno, pues posiblemente queden 1 millón por debajo, posiblemente queden 1 millón por encima, dada la costumbre de Netflix de superar expectativas, a lo mejor resulta que el mercado espera todavía más de 9, que 9 los estiman los analistas, que no es los que se juegan la pasta, y si hacen 8 o 9, pues a lo mejor le zurran, porque ya no olvidemos que desde lo que pensábamos que eran 8 o 10 veces Free Cash Flow que la compramos en 2022, esto ya va por 30. Es decir, como le pasa en Inditex, el tramo más gordo con la acción de 150, 160 hasta 900, pues está hecho. A partir de aquí es un negocio que nos llevaremos lo que crezca y ya veremos si no en algún momento puede haber una mínima compresión de múltiplo. Pero riesgo de que pues puede subir un poco, puede bajar un poco, pero digamos que mixto. Vuelvo al origen de lo que estaba diciendo con Netflix. No sé cómo describir lo que han presentado. 18,9 millones de suscriptores en el cuarto trimestre de 2024. Más del doble de lo que estimaban los analistas y, por supuesto, más del doble de lo que yo podía estimar. La cifra histórica más elevada en un solo trimestre de todos los años que Netflix ha servido streaming por suscripción, lo cual lleva el año 2024 al completo a 41 millones de suscriptores nuevos, que por supuesto, así como el trimestre fue el más alto de la historia, el año completo 2024 ha sido el más alto de la historia, superando los 36 millones de 2020. 4 años después, con una tarta más madura, se supone, y que te cuesta pensar y dices tú, ¿pero quién no tiene Netflix a día de hoy? Pues resulta que había este año 40 millones de personas que no tenían Netflix y que ahora sí que lo tienen. Más que en pandemia, con todo el mundo encerrado en casa, con una tarta todavía más verde, o sea, digamos sin madurar. O sea, yo cuando abro el informe y veo 18, o sea, lo tuve que ver y dije, no, o sea, me estoy equivocando. Tiene que ser el acumulado de, no sé si, del año no podía ser, porque ya llevaban más de 18 millones, ¿no? Yo no tuve que mirarlo varias veces para poder decir, ¿cómo 18? O sea, increíble. Bueno, imaginaros, suben el guidance de, o sea, tú vas leyendo ese informe y la verdad, al que le guste leer sobre empresas, le recomiendo que se lea la carta a accionistas de Netflix del cuarto trimestre. Suben el guidance de ingresos con el dólar en contra, o sea, estiman 1.000 millones de dólares de viento en contra en 2025 por el dólar fuerte, que ellos tienen el 60% de sus ingresos en divisas no dólar y solo hedgean la mitad. Pues con 1 billón en contra, ya hedges aparte de tema de divisa, suben el guidance de ingresos. El guidance de margen, oye, mira, que en la anterior dijimos que no era el 27, sino que va a ser del 28, los márgenes operativos, la clave de nuestra tesis. Todos los nuevos suscriptores de Netflix y todas las subidas de precios van en vena, porque el contenido no te cuesta más, tienes una plataforma hiper escalable. Pues mira, que donde habíamos dicho que era el 27 y que el trimestre anterior dijimos el 28, mira, que resulta que en 2025 va a ser del 29. O sea, esto, como siempre superan lo que dicen y dicen que van a hacer 45.000 millones de ingresos y que los márgenes se van a ir al 30, o sea, esto está preparándose para hacer 15.000 millones de bit. Cuando nosotros la compramos dijimos, creemos que esto en un par de años puede estar haciendo entre 8 y 10 billones de bit. Estaba capitalizando 80.000 millones. O sea, esto es un aprendizaje importante de cómo, cuando el pesimismo ante una pequeño altibajo en el camino, que fue nada, lo de 2022, compañías que están a la vista de todos y con una enorme capitalización y con una enorme liquidez que puedes liquidarlas, entrar y salir instantáneamente con posiciones que en compañías pequeñas nos cuesta muchísimo más, tanto construir la posición como luego vender. Compañías en las que, pues en nuestro caso, casi 2 millones de dólares, $1,5 millones, que es lo que tenemos ahora. Nosotros invertimos en total
$770.000 en la compañía, en varias compras sucesivas, a 360, 380, 190 la última, la del paquete más grande, cuando estaba reinando el pesimismo después de la presentación de resultados del primer trimestre de 2022. En total invertimos $700 y pico mil en la compañía y hemos recibido flujos por más de 800.000 con las ventas que hemos tenido que ir haciendo en los últimos tiempos por regulación, y la posición completa, el precio al que vienen hoy en pre-market, vale 1.800.000. O sea, hemos más que triplicado nuestra inversión. Tenemos una revalorización aquí del 225% y una tira anual compuesta en estos 3 años del 48% anual. Entonces, bueno, dices tú, bueno, y hasta aquí, y claro, me dirá, aprendizajes. O sea, deja correr a tus ganadores, aíslate en tu análisis cuando el pesimismo esté en máximos y puede haber perlas a la vista de todos, pero que el mercado, por ese pesimismo, la narrativa es de que, claro, imaginaros cuando de repente vienen cayendo todas las y un gran inversor como Bill Ackman las vende, etcétera, lo complicado que es aislarse de todo ese ruido. Pero dicen que, mira, cuando les preguntan, una gran parte de todos estos suscriptores habrán entrado por el combate de Tyson y los partidos de la NFL. Y seguro que después de esos eventos, como la gente se suscribe, paga los 7 euritos la cuota con anuncios que cuesta ese mes, y al día siguiente se dan de baja, porque lo único que querían ver era ese partido. Respuesta, que no paran de soltar perlas, como por ejemplo en el informe dicen, por suerte no tenemos unos negocios en línea que se están desmoronando a los que atender y podemos centrarnos en el negocio de streaming. Lanza a sus competidores Disney y demás que tienen negocios en línea desplomándose y que no están tan enfocados como Netflix. Y a esta pregunta que les hacen, dicen, la respuesta corta es que no. Y para extendernos un poco más, las entradas que hemos tenido en esos combates y en esos partidos han sido una pequeña minoría del total de 18 millones que hemos tenido en el trimestre. Y además el comportamiento después de esos eventos, en cuanto al churn o a la gente que se ha dado de baja, ha sido muy similar al que hemos tenido siempre en todos los grandes shows que hemos sacado en nuestra historia. O sea, es gente que se ha dado de alta por esos eventos y por todo el resto de contenido, series, películas que han sacado en una época estacionalmente fuerte de contenido, pero que además se quedan. Y además siguen soltando perlas. WWE, lo de WrestleMania, esto que hay de peleas de lucha libre, que compraron los derechos y empezaron a emitirlos semanalmente desde enero, el día de Reyes, 6 de enero de 2025, resulta que en la primera semana, siendo el primer capítulo que se emite en Netflix, ha hecho el doble de audiencia que cuando se emitía en la televisión lineal. Ha sido el evento de WWE más visto de la historia, y al día siguiente, cuando ya no era en vivo el evento, ha aumentado las ventas, o sea, las visualizaciones en diferido, un 25% en mercados como Reino Unido, Canadá, México, Brasil, mercados grandes en los que estamos poniendo un contenido que hemos comprado a precio fijo porque son 5 billion durante 10 años, es decir, 500 millones. Netflix se va a gastar este año 18.000 millones en contenido. Y entonces puede permitirse hacer esto. Gastar una pequeña proporción en un contenido que estaba inframonetizado, ponerlo delante de un escaparate global y hacer un multibagger en el valor de ese contenido. Las acciones de TKO, que es el propietario de los derechos de WWE, que es el que hizo el acuerdo con Netflix, por supuesto vienen volando en pre-market con esos comentarios. Pero lo más importante de esto es que Netflix, cuando pasó con la Fórmula 1, con el golf, con el tenis, ahora con WWE, ya veremos con NFL, con el tema de los partidos que emitieron en Navidades, que han sido los 2 partidos de NFL por streaming más visualizados de la historia, o Beyoncé en el descanso, los millones de visualizaciones que tuvo en su show, que es típico de descanso de la Super Bowl, o lo del combate de Jake Paul, que seguramente seguirán haciendo más cosas de estas, o los derechos del Mundial de Fútbol Femenino que acaban de comprar para 2027 y 2031, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pequeñas inversiones prueba que aumentan el engagement y que hay gente que se tiene que suscribir para verlo, pero que no son grandísimos desembolsos de ligas imposibles de monetizar o imposibles de rentabilizar como son la NBA o la NFL completa, que ya dicen, nosotros si alguna liga de estas se quiere sentar a negociar con nosotros, pues lo haremos. Pero con esos economics es que esto es impensable que alguien pueda rentabilizar eso. Entonces nosotros invertimos de manera inteligente cantidades que creemos que delante de nuestro escaparate podemos rentabilizar muy bien. Entonces, claro, pues cuando ves esto, ¿yo qué pienso?
los propietarios de derechos, sean deportivos o de cualquier tipo de derecho para contenido, cuando vean que el valor de su activo se multiplica al ponerlo delante de Netflix, de los millones de usuarios que tiene Netflix, no olvidemos que con la entrada tan brutal que acaban de tener de usuarios se van por encima de 300 millones y dicen que aún no están ni en el 50% de los 700 millones de hogares conectados que hay en el mundo, 700 millones de hogares con conexión de internet, con una tele conectada a alta velocidad que podrían ser suscriptores de Netflix. Ya no hablemos de que Netflix, en las horas de visualización, todo tipo de televisión, no solo por streaming, sino lineal, cable, etcétera, no llega al 10% de las horas de visualización de sus mercados clave. Entonces, claro, pues dices, pues es que cuando se sienten a negociar con esta gente, Netflix tiene una ventaja competitiva brutal para poder comprar derechos a un precio mucho mejor que su competencia, porque los que le vendan los derechos van a preferir estar en Netflix que en otros sitios, con lo cual, incluso a una oferta más baja, como tu activo se va a revalorizar, pues la posibilidad de que hagas un acuerdo con Netflix mucho mejor que con Disney, con Hulu, etcétera, etcétera, pues son bastante altas. Esto es un verdadero moat que se está ensanchando para Netflix. Y además te dicen, este año vamos a gastar 18 billion en vez de 17. Pero claro, es que vamos a crecer siempre la salida de cash a un ritmo 1,1 por, o sea, un 10% superior va a ser el cash outflow, que lo que vamos a llevar a la cuenta de resultados, es decir, nuestro OPEX versus cash flow va a ir con una proporción de 1 a 1, que siempre va a ser menos que los ingresos, va a seguir el apalancamiento operativo, es decir, nuestra amortización de contenido va a ir a un doble dígito muy bajo, dígito simple alto, 9-10%, los ingresos están guiando al 14%, es decir, si tus ingresos crecen al 14% y tu amortización de contenido crece al 10%, operating leverage, tus márgenes brutos van a subir. Pero es que además el OPEX, nuestros gastos de estructura, están creciendo a un dígito medio o bajo. Más apalancamiento operativo del OPEX para abajo. Los márgenes se van a seguir expandiendo. Pero es que además Netflix, conforme crece, que ya vemos la enorme inercia que está alcanzando Netflix a nivel de inercia, es que además su ventaja va siendo mayor porque ahora ya puede invertir 18 billion en contenido frente a lo que puede invertir la competencia, que está teniendo problemas que no aumenta lo que puede invertir la competencia, con lo cual la capacidad de Netflix para tener un contenido más curado, más conveniente y que interesa a todo tipo de audiencias, cada vez es una bola de nieve que cada vez va siendo superior a la de la competencia. Eso es un moat que también se está ensanchando. Y luego, pues es que es importante decir aquí la parte de publicidad de Netflix, ¿no? Que fue una de las dudas de, oye, ¿qué va a pasar con todo esto? Las capacidades de Netflix, o sea, ellos han dicho, bueno, lo primero que necesitábamos era ganar escala en el negocio publicitario. Lo primero que necesitábamos era tener a la audiencia. El 55% de las suscripciones del trimestre ya están entrando en el ad tier, o sea, en la cuota con anuncios. Esto es una gran cantidad de público que son slots o inventario que pueden poner delante de los anunciantes y decirle, mira, es que ahora ya estamos teniendo pues 30, 40 millones de usuarios que se han duplicado año a año para que tú puedas poner tus anuncios. Ya tienes usuarios en España, en Francia, en Portugal, en Estados Unidos, en Canadá. Tienes usuarios de diferentes rangos de edades, género masculino, género femenino. Puedes segmentarlos por zonas geográficas concretas, por intereses. Tienes usuarios que les gusta más el cine, que les gustan más las series, que les gustan más los deportes. ¿Dónde te quieres posicionar tú? Y ahora están implementando toda la plataforma propia para lo que es la inserción programática de anuncios para que puedan segmentar muy bien, y eso es un quehacer importante de 2025. De hecho, si os fijáis, cuando yo tengo la cuota con anuncios para ir viendo cómo funciona, para hacer research de cómo funciona la monetización de la cuota publicitaria, porque no olvidéis que te pongan una cuota de 5, 6, 7 euros en Estados Unidos, o en Estados Unidos en particular está en $7 y en España la acaban de subir de 5 a 6, es una cuota de coste mucho más bajo que la cuota premium sin anuncios, pero lo que te permite es ensanchar el TAM, o sea, ensanchas tu pirámide de manera que en tu funnel de entrada, como Spotify lo hace gratuito hacia pago, Netflix lo está haciendo cuota muy baja hacia cuotas más altas o cuota muy baja hacia más monetización porque te pongo anuncios. La realidad es que ahora mismo cuando tú te ves un capítulo hablábamos en su día, de 5 minutos por hora, que es 1/3 de la publicidad que te ponen en la televisión en línea. Netflix ahora mismo está poniendo en un capítulo de 50-60 minutos, a lo mejor te pone un anuncio de 20 segundos o 2 anuncios de 20 segundos. Pero ves las marquitas en la barra de reproducción abajo para darle para adelante y para atrás a la barra, ves los slots marcados en amarillo, la gran mayoría están vacíos. Es decir, Netflix tiene ahora mismo un inventario sin rellenar muy grande de anuncios
porque estaba esperando a construir ese escaparate para los anunciantes. Y ahora viene esa monetización. Todos esos anunciantes, como Netflix está teniendo los márgenes que ya está teniendo, con su estructura de costes ya pagada, su contenido ya pagado y demás, todos esos anunciantes que van a entrar en esos slots, que es un público, es un contenido bastante premium para anunciarte porque puedes segmentarlo muchísimo mejor que la televisión en línea, eso va a ir directo a la vena, eso va a ir directo a mejorar los márgenes de Netflix, con lo cual al final te están diciendo, bueno, pues eso es un cometido de 2025 y 2026. Entonces, claro, ¿a dónde se le van a ir los márgenes cuando entren todos esos anuncios que van a entrar directamente a la vena y que les van a ocasionar costes adicionales muy bajos, ¿no? Es decir, es una compañía que va a seguir márgenes del 29 y probablemente los tendrá por encima del 30% muy pronto. Entonces, al final, bueno, pues hablan de que los ingresos publicitarios en 2024 ya se han duplicado, pero que sobre una base ya un poquito más alta, sigue siendo baja para lo que son las ventas de Netflix totales por suscripción, que en 2025 lo esperan volver a duplicar. O sea, dentro de un negocio maduro, o sea, que ha crecido 40 millones de usuarios en 2024 y que está creciendo el top line, dicen en 2025 al 14, que probablemente termine siendo más maduro, realmente con el apalancamiento operativo, el EBIT y los EPS se están duplicando, acaban de hacer el doble de EPS en el trimestre que en el año anterior. El EBIT está creciendo al 50% en el cuarto trimestre. Yo lo dije en su momento, mira, es que los márgenes de Netflix van a volar. O sea, con el apalancamiento operativo que tiene la escalabilidad de este contenido y de este OPEX, los márgenes van a volar. Y creo, viendo lo que viene con publicidad y demás, y todos los eventos en vivo y toda esa parte de la tarta que tenían, digamos, que no se habían dirigido a ella porque te estaban con series, películas y demás, y ahora cogen un nuevo trozo de la tarta que son las retransmisiones en vivo y la gran cantidad de público que básicamente en la tele solo ve deportes, pues las posibilidades de que los márgenes y los ingresos de Netflix sigan aumentando pues son muy altas, ¿no? Entonces al final, pues esto es una sorpresa para mí, quizá que supera unas expectativas que podríamos decir que ya eran altas en una compañía que al final pues la conclusión es, joder, cuando inviertes en negocios muy buenos, con equipos gestores muy buenos, cuando hablábamos el otro día de ¿qué prefieres, el Ferrari o el Fernando Alonso? Hombre, idealmente, pues lo ideal es que el negocio sea muy bueno, porque como decían también los grandes inversores, en algún momento pues habrá alguien no tan bueno como Fernando Alonso pilotándolo, y entonces pues si el coche es bueno, pues a la mínima que tomes unas decisiones mínimamente sensatas sin que seas un mega crack, pues la inversión va a ir bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que en ocasiones, en esto de los mercados financieros, nos encontramos Ferraris con Fernando Alonso que te los venden al precio de un Dacia. O sea, lo de Netflix en 2022 es una de las oportunidades históricas, no solo que nos está produciendo, por supuesto, tanto en rentabilidad relativa como absoluta y en el valor que nos ha aportado en euros al fondo, pues más altos de nuestra historia y lo que quedará por delante, porque bueno, pues ahora probablemente el potencial de rentabilidad, cuando el mercado ya está viendo que es un negocio extraordinario pilotado por gerentes extraordinarios, pues ya no sea tan alta, ¿no? Pero como vemos que tienen muchas probabilidades de seguir creciendo, un tan alto, una inercia, o sea, un tan grande que penetrar, una inercia muy grande en ingresos, que los márgenes van a seguir aumentando y diferentes dinámicas, sean publicidad, sean juegos, sea nuevo tipo de contenido que vaya hacia nuevos suscriptores, mercados como Latinoamérica y Asia que todavía están muy lejos de alcanzar la madurez, etcétera, pues muy contentos con esta inversión que por supuesto pues está superando de largo las expectativas que teníamos depositadas en ella, ¿no? Entonces, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Pues hemos hablado pues de compañías quizá más maduras como puede ser Inditex, software como puede ser Adobe, las figuritas o el Hermès de las figuritas de plástico para mis queridos freaks como fue Games Workshop, de dos trading updates de nuestra serial acquirers como el distribuidor británico Diploma y la empresa de instrumental científico Judges Scientific, y por supuesto de una de las grandes ganadoras, uno de esos winners que estamos dejando correr a largo plazo, como es Netflix, que se ha despedido de un KPI histórico como las adiciones de suscriptores a lo grande. Así que nada más, os invito como siempre a que lo compartáis con vuestra gente cercana si os ha gustado el episodio de hoy o creéis que alguna de las empresas de las que hemos hablado le puede interesar a vuestro grupo de WhatsApp de inversores o a vuestra familia o vuestra gente cercana, que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify, que ya llevamos más de 700 y ojalá algo que parecía impensable para nosotros podamos llegar a esas 1000.
Y nada más, que nos deis like en YouTube y que nos comentéis por ahí en redes, en Spotify, Vox y en YouTube, y que suscribáis para que recibáis nuestro contenido nuevo. Y nada más, como siempre, agradeceros vuestros comentarios y el feedback que nos vais dejando en redes, y os animo a que nos enviéis vuestras consultas para esos episodios que haremos otra vez con mi compañera Nildes para resolver las dudas de los oyentes. Nada más, gracias como siempre por vuestra audiencia cada semana, me despido de todos vosotros, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo episodio.